Buenas noches, Freddy y Mainayan. Vamos a comenzar esta conversación que gira en torno a una inquietud, que es que con mi colega Rachel Spruce, que ahora no ha podido estar, estamos explorando el quechua a nivel hemisférico, especialmente su presencia cultural aquí en los Estados Unidos. Entonces es un gusto conversar aquí con Freddy Roncaya. Vamos a tener una conversación. He comenzado un poco formal, pero espero que Ah, sea pero más de una conversación fluida. Así que muchísimas gracias. Lo primero que te quería preguntar era eh, que nos compartas un poco sobre tu trayectoria, que es extensa, es diversa. eh, entonces, porque tú, bueno, eres originalmente de Apurímac, sí. am, pero ahora estás en Nueva York, pero entre eso han pasado muchas cosas. En realidad sí, claro, son, digamos, casi muchas vidas, ¿no? Entonces, y una de las cosas que pasa cuando estamos como la pandemia, ¿no? Entonces uno tiene más tiempo de estar con uno mismo, ¿no? Y a veces es bueno y a veces no es tan bueno, ¿no? Entonces uno a veces empieza a pensar en todas las etapas que ha tenido la vida de uno, ¿no? Entonces, yo soy de Chalhuanca, Apurímac, ¿no? Que para los que no conocen una, está en el capítulo 3 de Los Ríos Profundos, donde el padre de Arguedas se va, ¿no? Pues lo contratan ahí. Pero yo realmente he crecido más en la Puna, ¿no? Porque mi madre era profesora rural, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido ahí bastante lejos, un sitio que queda entre, entre Apurímac y Ayacucho, ¿no? El sur de Ayacucho. Entonces, y también mi bisabuela vivía en un pueblo pequeño que está cerca de Chalhuanca, ¿no? Entonces, en realidad yo en Chalhuanca no he vivido mucho tiempo. Y bueno, creo que ya en la Puna y en este pueblo que se llama Guarajo aprendí un poco de quechua, ¿no? Y luego, pues creo que a los 12, 13, 14 años, creo que nos fuimos a Cañete, ¿no? Nos fuimos a Cañete y dicho sea de paso, mi abuelo es de Cañete, de San Luis, pero yo no sabía eso. Culturalmente para él era muy, muy diferente. La experiencia de estar la experiencia del desierto y el valle costeño, ¿no? Es muy interesante. Y Cañete fue siempre una ciudad muy acogedora, muy interesante, muchas tramas. Ahora es mucho más famoso a partir de Enrique Verástegui, ¿no? Ah, lo interesante de esto es de que, bueno, Enrique Verástegui era mayor que nosotros y yo me acuerdo que por alguna razón hice yo un vocabulario de quechua ¿no? Yo estaba en secundaria, creo que segundo, tercero, secundaria, lo fui circulando ahí y la persona que me recibió ese vocabulario, ¿no? Bueno, en realidad la única persona que me recibió el vocabulario, que lo tenía como en volantes, ¿no? Fue Enrique Verástegui, ¿no? Y conversábamos y qué sé yo no sabía quién era él, sino hasta mucho tiempo después me enteré que era bueno, ya era el gran, se estaba preparando para ser el gran poeta que llegó a ser, ¿no? Y ya pues estuvimos ahí unos años, luego nos fuimos a vivir a Lima, ¿no? ¿No? Estuve viviendo unos meses, la primera invasión de Coyique, ¿no? Y luego cerca al mercado de Caquetá, ¿no? Que es uno de los universos más increíbles del Perú, ¿no? Según mis fantasías, yo pienso que Rabelais y Bakhtin se inspiraron del mercado de Caquetá para hacer toda su teoría del carnaval, ¿no? Entonces, porque, bueno, esos son cosas que uno fantasea, ¿no? Y alguna vez voy a escribir justo en ese término, ¿no? Voy a poner tanto a Pantagruel como a Bakhtin en Caquetá, ¿no? Junto con famosos poetas que transitaron por ahí, caso Armando Arteaga, Falconi y varios otros más, ¿no?
Y luego de ahí ya, yo estudié en el Ventín, ¿no? En el Ventín, creo que inclusive este poeta chino peruano, creo que también ha sido, bueno, no sé si hemos estudiado juntos, pero andábamos por ahí, ¿no? Más o menos. Y uno de mis amigos del Ventín, creo que compañero de clase, fue uno que era hijo del famoso Jardín Villacampa, ¿no? Jardín Villacampa, ya tú eres mucho más joven, pero Jardín Villacampa fue uno de los primeros locales en Lima, ¿no? Aparte del Colegio Nacional y el Colegio del Puente del Ejército, en lo cual se hacían fiestas de fin de mes con las asociaciones de migrantes. Y también estuvo el Jardín Villacampa, digamos, en los albores del gran desarrollo de la cumbia peruana, que luego se convierte en chicha, ¿no? Estamos hablando de los girasoles, estamos hablando de Enrique Delgado y los destellos, ¿no? Que aparece justo en el tiempo de también Santana, ¿no? Claro. Oh, entonces, de ahí nos pasamos a Baranga y de Baranga nos pasamos a Huachipa. Entonces, nosotros estamos en Huachipa desde 1972, más o menos, ¿no? Toda una vida, ¿no? Entonces, mi familia, mi madre, ¿no? Que ya falleció. Entonces, más o menos es esa, digamos, sería, digamos, el background, ¿no? Pero no sé, después podemos ir elaborando con otras preguntas. Estamos hablando del Ventín, por ejemplo, el Ventín es Ujú. muy interesante, ¿no? La cuestión del Ventín, porque justo está en esos tiempos del velasquismo, de la reforma de la educación, ¿no? Ujú. Entonces, hay toda una movida política. Ya el Ventín tenía, había un precedente años antes de que habían tomado, los estudiantes de Ventín habían tomado habían tomado el local del Ventín para hacer algunos reclamos, que no me acuerdo cuáles son, ¿no? Porque soy muy distraído. Entonces, en ese tiempo se dio una huelga de profesores muy famosa, ¿no? En tiempo de Velasco, ¿no? Entonces, ya los estudiantes nos empezamos a organizar y apoyamos a los profesores, ¿no? Entonces, luego también se hizo un club de periodismo, ¿no? Ujú. Que estaba coadyuvado, ¿no? Por alguien que trabajaba para la página cultural del periódico. Entonces, mucha gente, los representantes de los clubes de periodismo, nos reuníamos al frente del Expreso, en el sindicato, en el local del sindicato de trabajadores. Claro, era un relajo total, ¿no? Porque pues, nadie sabía nada, y entonces, pero bueno, todo el mundo tenía ideas de cambiar el mundo, mejorar las cosas, etcétera, etcétera. Hicimos algunas actividades. Y es a partir de ahí que conozco un poeta, ¿no? De hora cero. Se llama Ángel Garrido, con el cual me acabo de hablar después de 50 años, ¿no? Entonces, él fue el primero que me empieza a hablar del famoso grupo Hora Cero, ¿no? Entonces, de la poesía, ¿no? Entonces, en, uh, y en mi escuela, yo tenía otro compañero, un compañero de carpeta, que que pudo llegar a ser un gran poeta, ¿no? Un tipo que era sumamente inteligente, que tenía una gran capacidad y se había dedicado a estudiar la vida de Chocano, ¿no? Y me contó toda la historia de Chocano, cómo Chocano, o sea, todas las aventuras de Chocano y varios otros poetas más, ¿no? Entonces, andaba un poco metido con eso. Yo creo que yo ya tenía algunas intenciones de escribir desde que estaba yo en Chalhuanca, ¿no? Por los escasos 2 años que estuve yo en Chalhuanca, ¿no? Inclusive creo que había empezado a pensar una novela, una cosa así, de ese tipo indigenista, de denuncia social, una cosa así, ¿no? Entonces yo creo que ya a partir de Ventín ya quería ser escritor, no sé por qué, ¿no? No tenía ninguna idea clara. Y una pregunta, ¿tú piensas que este contexto, el de la reforma agraria o el momento de Velasco, influye en cómo, por ejemplo, vas definiendo tu obra o que, por ejemplo, o cómo ves tú el quechua? Porque
digamos, en ese momento estaba el sistema de haciendas, habían todas, bueno, todavía hay, ¿no? Percepciones sobre el quechua, pero en ese momento, ¿cómo sentías tú que todo este capital cultural se veía y si eso fue influenciado o cómo tú lo sentiste en todo caso Bueno, sí, bueno, influenciado? a eso vamos a llegar, ¿no? Entonces, la cuestión está de que, digamos, justo hace como una semana, ¿no? Hemos estado hablando creo, ya ni me acuerdo en qué ¿no? Porque hay tantas cosas, ¿no? Pero hemos estado hablando con Hugo Carrillo acerca del mote, ¿no? A propósito de Wambar, ¿no? Entonces, digamos, se puede reivindicar el derecho al mote en la literatura, ¿no? Entonces, pero lo curioso está en que yo cuando he estado en Ricardo Bentín, sí he sentido discriminación, ¿no? He sentido discriminación. Yo me acuerdo que había el profesor de inglés, ¿no? Me llamaba amigo Guanacazo, ¿no? Entonces, claro, yo me defendía, casi yo no me afectó mucho, ¿no? Pero de todas maneras había ese tipo de ¿no? Y ahora había muchos otros tipos de discriminación, ¿no? Pero volviendo a la cuestión la cuestión de Velasco. La Velasco es sumamente importante. Primero que digamos, Arguedas había muerto el 68, creo, ¿no? Había un montón de movidas ahí, había un montón de cosas, y cuando llega Velasco, realmente cambia la mentalidad, ¿no? Porque hay digamos, se ha hablado mucho, por ejemplo, en los 80 de la dimensión utópica, ¿no? Pero la verdadera dimensión utópica fue con Velasco, porque había unas grandes movilizaciones, o sea, la gente realmente pensaba en cambiar el mundo, ¿no? El periodismo, una cosa impresionante, cada periódico era un volumen así de información de primera, digamos, los trabajos fotográficos, o sea, fue una revolución mental, ¿no? Entonces, la gente estaba muy prendida, ¿no? Entonces, ellos hicieron, por ejemplo, esta cosa que fue bien importante, ¿no? Y que eso que ya, digamos, estaba previsto quizás por trabajo de Arguedas mucho tiempo antes, ¿no? Es el famoso Festival Incarre. ¿Tú has escuchado hablar de eso? No, no. No, pues, bueno, los famosos festivales, ¿qué cosa fue el Festival Incarre? El Festival Incarre fue de que, digamos, agarraban artistas locales de cada provincia, los hacían concursar, ¿no? Y luego a todos los mejores de todas las provincias y todas las capitales de provincias, los llevaron todos al campo de Marte. Y fue un mega Sí, sí, encuentro sí. cultural, Ajá, un mega encuentro cultural. Y hubo como dos o claro. tres, pero fue una cosa impresionante, ¿no? Y Entonces, por ejemplo, eso es lo que dicen que tenía su origen, creo que a inicios del siglo XX, primero que era el Festival de Mancaes, y que luego crece y termina, ¿no? En el campo de Marte. sí, sí, pero la relación no es una relación directa, ¿no? Porque para el tiempo digamos, para el tiempo de Incarre, ¿no? Lo que había, lo que era más masivo, ¿no? Era el ¿Mm? Coliseo Cerrado del Puente del Ejército, ¿ya? Que tú agarras y te teníamos unos maratones de 10 horas, ahí, de 10, 15 horas, la gente, artista, ¿no? Pero Incarre fue un mega evento en una ciudad tradicionalmente criolla, ¿no? Cuando todavía, digamos, todavía el término criollo tenía validez, porque ahora ya es un término que es muy flojo, que ya está, digamos, es muy difícil de sostenerse, ¿no? Como, como la expresión de un espacio cerrado, ¿no? Que estaba siendo violentado, ¿no? Entonces ahora ya no, ya tiene que haber otro tipo de análisis o de abordaje a lo criollo. Entonces, este mega evento fue pues una cosa increíble porque habían sicures, habían canciones. Entonces mucha gente que nos desplazamos de un lugar a otro, podemos escuchar nuestras canciones originales, ¿no? Entonces eso movió la conciencia mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Eso y las movilizaciones de apoyo a la reforma agraria, etcétera, etcétera. Entonces había un montón de, un montón de incentivos para cambiar las cosas y ver las cosas de otro mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tiempo que el primer gobierno de la ONDE, ¿no? Estaba prohibido tener un libro de verso, ¿ya?
Y quienes levantaron esa prohibición fue Velasco, ¿no? Un militar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego viene pues ahí la famosa ley de, digamos, oficialización del quechua, ¿no? Aparecen los diccionarios, ¿no? Estas son varios, 5 o 6, tú debes conocer esto, ¿okay? Son 5 o 6 diccionarios del quechua, del Ajá. Ministerio de Educación, ¿no? 1976. ¿Verdad? Bueno, eso fue un poquito después de que Morales de Bermúdez traicionara a Velasco. Entonces, ese tipo de cosas, sí, evidentemente, eso ya, si bien el quechua está siendo discriminado, y lo otro que pasó, que fue muy importante, y yo creo que ayudó a mucha gente, aparecieron las primeras artículos periodísticos en diarios nacionales en quechua, Como sobre todo Chronicawan, por Clonicagua, ejemplo. ¿no? Del famoso Demetrio Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque yo, o sea, tú sabes, como todo el mundo, que aprender a leer quechua no es fácil, ¿no? O sea, requiere mucho trabajo, ¿no? Y sobre todo si lo haces tú de una forma autodidacta. Entonces, a partir de eso, yo me empecé a interesar más y más en el quechua. Estuve yo estudiando estudios generales en la Católica, porque mi madre no quería mandarme a San Marcos porque pensaba que me iba a volver revolucionario, ¿no? Entonces, ahí fue que una vez conversando yendo a una fiesta con el profesor Enrique Carrión, ¿no? Seguramente has escuchado hablar de él, me invitaron a asistir al FILEI, a un concurso del FILEI, ¿no? Y ahí fue que conocí a una persona que se llama Billie Jean Gisbert, que era una antropóloga que estaba trabajando, y estaba trabajando en Chuschi, ¿no? Y ella fue la que me contrató para ir a trabajar con ella como traductor, ¿no? Entonces hicimos un trabajo, del cual este trabajo tengo yo un artículo que, ¿no? que se publicó en una revista del INC sobre las canciones de Chuschi, ¿no? Y también hace poco acabo de publicar, o hace unos años acabo de publicar unos cuentos que recogí en ese momento, y fue por esa razón que me fui a Estados Unidos, no, a Cornell, para poder terminar yo de hacer el trabajo con ella, porque básicamente había grabado juegos de niños, ¿no? Juegos de niños ¿no? Y había que transcribir los juegos de niños, ¿no? Para ver Pero, cómo. y solamente para aclarar, Chusi, eso queda en Ayacucho, ¿verdad? Claro, Chuschi es famoso porque ahí empezó la guerra en el Perú, Ujú, ¿no? Eso queda en Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo. Es, ujú. digamos, ¿has escuchado hablar de Sarwa? Ya, es en el mismo vallecito que Sarwa, ¿no? Ese es el Valle de Pampa, está más o menos está pues unos 10 kilómetros de Sarwa, un poquito más al fondo, ¿ya? Entonces, yo fui a Cornell a terminar ese trabajo, ¿no? Porque había que transcribir y traducir todo eso, ¿no? Entonces, de ese trabajo que hice 2 años de trabajo, transcripción, qué sé yo, han quedado básicamente unas cuantas cositas que he rescatado, ¿no? Son unas canciones, ¿no? O varios cuentos grabados por un profesor del colegio y yo, ¿no? Entonces, eso están publicados para el público, si quieren leerlo, podemos publicarlo y quizás en estos meses, si hay tiempo y si hay recursos, podemos hacer una edición un poco crítica, ¿no? Porque es un corpus literario, ¿no? Que va más allá, no, que presenta registros lingüísticos antes de la guerra, Ujú. ¿no? Entonces, y un quechua antes de la guerra, ¿no? Yo supongo, ¿no? Porque no regresaba a Chuschi en 40 años, supongo que los registros han cambiado, ¿no? Entonces, había, digamos el sesgo tradicional de la sociedad chuchina era mucho más tradicional que ahora, ¿no? Porque ahora pues, el alcalde usa Zoom, Facebook y cuanta madre, ¿no? Entonces todo ese tipo de materiales están ahí para explorar, ¿no?
Entonces, y además, por ejemplo, la música que ellos producían, música de jóvenes, que ellos producían en ese momento, con un instrumento que se llama chinlili, era una música que era muy local, pero a partir en estos años sí es algo que se ha extendido más. Antes se tocaba solamente con unos instrumentos parecidos al charango, ahora se toca con guitarra y con bajo, entonces había un montón de desarrollos ahí, ¿no? Entonces, inclusive era una música nocturna y ahora se puede tocar de día, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cambios. Todo lo que pasó fue que cuando yo fui a Chuschi, yo ya se me había metido en la cabeza ¿no? Que yo quería ser poeta, ¿no? Y que quería ser como mis amigos de Hora Cero, ¿no? O mis amigos o poetas jóvenes y qué sé yo, no sé cuántos. Entonces, se me planteó este problema, ¿no? Y hasta ahora creo que ya más o menos lo he resuelto, pero no estoy seguro, ¿no? ¿Cuál es la relación, ¿no? Entre el arte de vanguardia y el arte tradicional, ¿no? O sea, puedo yo ser, por ejemplo, o puedo ser yo alguien de vanguardia estudiando, por ejemplo, la música en Chuschi, la poesía en Chuschi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas se me plantearon, ¿no? Y creo que esas cosas, ¿no? Ese es algo que me ha guiado a mí, ha guiado todo mi trabajo posterior en los últimos 40 años, ¿no? Porque Ajá, y todo lo que yo he hecho es que se hace una variante de eso, ¿no? Aparte de, digamos, algunas otras obsesiones que tengo yo de la infancia, de mi pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? claro, interesante. Y vamos a hablarlo más tarde, más adelante de Wambar, pero me imagino, pero no sé si para ese momento tú ya habías leído Wambar No, 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 en absoluto. o por ejemplo, El pez de oro también. No, 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 en absoluto. En absoluto, Mm. en absoluto. En absoluto. Yo vengo trabajando con Ámbar solamente hace 10 años, ¿no? O un poquito menos, inclusive, ¿no? Entonces, esa fue la cosa, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado, digamos, por eso Jabón Suyo se llama Poéticas Andinas y Originarias. ¿Por qué? Porque eso es lo que me interesa a mí. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que yo estaba leyendo en la universidad, y todo lo que estaba leyendo en los grandes poetas, ¿no? Los románticos, que no sé qué, la vanguardia, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Me entiendes? ¿No? Como que, ¿no? Pero bueno, ya después me di cuenta que digamos, era una falsa disyuntiva, porque gente que, por ejemplo, como Enrique Verástegui, hacía esta forma, y mucho más Juan Ramírez Ruiz, resolvieron ese problema de una forma brillante, ¿no? Que el resultado son las armas molidas el taqueón de Verástegui. Y también, digamos, por su parte, en el lado de la selva, Roger Unril hace una conexión clara, ve una conexión clara entre el rito amazónico y la posmodernidad. ¿No? Eso es algo de lo cual podemos hablar antes, ¿no? Después. Entonces, el asunto está en que yo estoy en Cornell y coincide, ¿no? Estoy, digamos, en Cornell llevado por la profesora Billie Jean Gisbel, con la cual va mi reconocimiento, y coincide con una cosa que se llama el semestre andino, que ella organiza con John Murray. No sé si has escuchado hablar del semestre andino, que fue una cosa increíble, porque ahí fueron todos los jugos eh, de antropología andina en ese momento. Claro, Todos. bueno, John Murray, ¿no? Es hasta el día de hoy, ¿no? Una figura que Sí, tiene sí, sí. una Es una figura grande, pero esa vez fueron todos, los habidos y por haber, ¿no? Entonces, las vacas sagradas, las vacas recién nacidas, los becerros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue una experiencia de aprendizaje muy grande para mí, porque yo iba a todo, no pagaba nada, ¿no? Y bueno, aprendí bastante, ¿no? Aprendiendo bastante y regresé al Perú. Terminé, bueno, estuve en Perú unos 3 años. Empecé las clases de quechua en el Centro de Idiomas de la Católica y luego me retiré, terminé mis estudios generales y me retiré de la universidad, ¿no? Todo porque, no sé, o sea, había una cosa que no me funcionaba. Ahora pensándolo ya, digamos, a la vejez dije, pucha, qué bruto que he sido, ¿no? Probablemente he debido terminar alguna carrera, ¿no? Entonces, no,
sería pues hacer doctor, pues, una cosa así, ¿no? Pero bueno, en fin, ya esas cosas pasan. Entonces mi camino ha sido un poquito diferente, pero siempre he tenido un diálogo bastante fructífero con la academia, ¿no? Entonces, es más, a veces como que me siento que la academia me jala por un lado y por otro lado me jala la poesía, ¿no? Entonces, cuando veo que hay mucha gente últimamente que está combinando las dos cosas, digo, bueno, qué bien, no estoy tan desquiciado. Entonces, eso sería básicamente el preámbulo, ¿no? De mi llegada acá, ¿no? Ujú. Claro, y después de, bueno, de estar un tiempo en Cornell, de volver al Perú, de volver una vez más a Estados Unidos, em, entonces estuviste creo que por Vermont, pero ya luego te instalas en la ciudad de Nueva York. Sí, Y sí, desde bueno, ahí, no, sí, antes de eso, bueno, yo estuve también, antes de venirme acá, bueno, me casé, en mi primer matrimonio, estuve yo en Yucay, ¿no? En Yucay, que para mí, básicamente, bueno, está al lado de Urubamba, que para mí es mi segundo pueblo, ¿no? Yo quiero mucho a Yucay, tengo muchas afinidades ahí, entonces, nuevamente con el mismo problema, ¿no? O sea, que fui mandado por Enrique Urbano, que es no sé si sabes quién es él, es que fue cura, que es una labor bastante interesante como editor y escritor, ¿no? Porque él tomó las riendas de Alpanches Puturinga, esa gran revista no, Sicuani, que está, ¿no? estaba en Sicuare, ¿no? Pero cuando empezó Alpanches Puturinga era básicamente un medio de propaganda, ¿no? Es una vida bien orientalista, ¿no? O digamos bien patronizing, ¿no? Porque veía pues a los pobres indios que no pueden ser cristianos y no sé. Entonces él ya le dio mucho más seriedad. Entonces, ah, con Enrique me mandó a Yucay a estudiar nombres de lugares, ¿no? Entonces yo con él, bueno, estuve ahí como 3, 4 meses y me llevé muy bien con la comunidad, ¿no? Hasta ahora tengo amigos ahí muy cercanos, que nos tratamos básicamente de familia, y ahí fue que empecé yo a pensar en una cosa que estoy trabajando, estoy volviendo a trabajar ahora, que sea acerca de la poética del espacio, ¿no? Cómo el espacio, los nombres del espacio pueden ser concebidos como, como poesía concreta, ¿ya? Entonces, eso es algo que, bueno, yo tengo desarrollado uno de mis libros y ahora lo estoy retomando en torno a toda esta pregunta de la huaca es poesía, ¿no? Si la huaca es poesía, ¿qué es lo poético en la huaca? ¿No? Y cómo se puede concebir la poesía de la huaca, ¿no? Entonces es algo que estoy desarrollando últimamente. Entonces, con todo eso me fui yo a Vermont, estuve ahí un buen tiempo, pensando en el poema de César Calvo, ¿no? Un silencio de jazz sobre la hierba, ¿no? Y de ahí me separé de mi primera esposa y nuevamente me fui a Ítaca. Ujú. ¿Ya? La ciudad de Ica está acá en Cornell, ¿no? Con la Universidad. Correcto, claro, ahí donde no, había estado la primera vez, pero esta vez ya me fui como desempleado. Como desempleado. Entonces, me ganaba la vida como sea, como podía, ¿no? De cuenta, pues, hacía una cosa, otra cosa, y mil oficios, y hasta que al final, bueno, me di cuenta que el puñado de cuentas que mi madre me había regalado antes de partir la primera vez, ¿no? Iba a servir para ganarme la vida por el resto el resto del tiempo, ¿no? Entonces empecé yo a hacer ferias y qué sé yo, bueno, ya cuando estaba en Vermont fue que escribí mi primer libro, ¿no? Desde acá. Se llama Canto de Pájaro, ¿no? Entonces, ahí es un libro que tiene una gran influencia en Huidobro, pero lo interesante es que la parte central del libro, en la parte central del libro está en Huayno. Yo compuse un Huayno, ¿no? Entonces hicimos toda una performance, qué sé yo llegué a tocar ¿no? Por ahí tengo la grabación, no sé dónde, y
entonces me quedó claro que todo el tiempo, digamos, el desarraigo, ¿no? El desarraigo y también la separación con mi mujer, ¿no? Lo que me mantenía entero, ¿no? Era la música. ¿Ya? Entonces yo tenía todo, eso fue lo que me mantuvo, la música. Entonces a partir de la música tú puedes, o sea, digamos, es como si fuera un mantra, ¿no? Son mantras curativos, son mantras que te llevan y te conectan a lo más profundo de tu ser. Entonces, fue en, fue en Ítaca, ¿no? Bueno, pues, yo luego conocí a unos amigos y empezamos a hacer música y conocí a otro amigo cusqueño que era un tipo casi como un guamar que tenía un sentido humor de la patada, entonces cantábamos mucho, ¿no? Siempre estábamos cantando y tocando y haciendo cosas. Y yo tenía una larga lista de guainos, ¿no? Guainos favoritos, letras favoritas, ¿no? Como todo el mundo hace siempre su cuadernito, ¿no? Pero había una cosa que a mí me empezaba a molestar, ¿no? Porque cada vez que tú tenías el guayno en quechua, ¿no? Y lo traducías al español, como que la redacción estaba un poco flat, ¿no? Un poco que no funcionaba, ¿no? Entonces, y a veces yo notaba que ciertas traducciones, por ese mismo problema, ¿no? Era de que la gente lo floreaba mucho, ¿ya? El caso más claro es, por ejemplo, la traducción de Orjupi Chucañazgue, que hace Arguedas, ¿ya? Pero Orjupi Chucañazgue es una canción muy corta. La traducción de Arguedas es casi de una página y media, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque necesita florear. Ahora, ¿por qué necesita florear? Porque en el español es muy limitado para poder reproducir los haces semánticos de los sufijos. ¿Ya? Claro, sí. Eso tú Claro, o conoces, sea, por ejemplo, no sé, Rimarimuni, ¿no? claro. Si uno solamente lo podría traducir como hablo, ¿no? Pero en realidad hay Sí, mucho más, pero si ¿no? le dices hablo, le quitas su whisky, ¿ya? Entonces, Exacto. ese es el problema. Entonces, Ajá, ese es un problema bien serio, ¿no? Que mucha gente no está tomando en cuenta en las traducciones, ¿no? Y esto claro. va a ser un problema mucho más serio en gente que está empezando a hacer traducciones técnicas, por ejemplo. Ujú. Entonces, y es un problema muchísimo más serio cuando tratas tú de elevar una palabra, ¿no? Una palabra a rango de categoría, porque el quechua no funciona con palabras, digamos, digamos, conceptos monistas, sino, digamos, la palabra del quechua se desarrolla dentro de una sintaxis en la frase y dentro de su propia sintaxis. O sea, hay dos sintaxis en el quechua, por lo menos, y no hablar de la entonación, el entorno y todas esas madres, ¿no? Entonces es bien complicado. Entonces, a mí me molestaba eso. Entonces, el 84 yo hice una cosa, ¿no? Voy a traducir estos poemas, ¿no? Pero no voy a traducir literalmente. O sea, yo voy a traducir lo que cada sufijo me dice a mí cuando yo lo estoy lo estoy traduciendo, ¿no? Ahí es que nace, ese es el embrión, ¿no? De la poesía trilingüe, ¿no? O sea, escribí un texto bilingüe, ¿no? Ya que luego, o varios años después, William Robb me dijo, oye, no, pues, me gustaba eso, que lo traduzco al inglés. Y dije, pues, esto no se puede traducir al inglés, es imposible. Agarré, entonces le puse yo otro layer de significado, que es el inglés. Entonces ahí es que nace Mm. la famosa poesía, Claro, quechua, inglés, claro, español. la poesía trilingüe. Entonces fue un proceso que empezó en el 84, ¿no? Pero que terminó ya, digamos, por lo menos unos 10 años después, ¿no? Ahí está. No sé si conoces este libro. Ya, ya. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí es, ¿no? Ese es el inicio de la poesía trilingüe y ya, bueno, ya después, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo este libro, ya cuando estaba en Nueva York, ya, digamos,
empezaba a entrar un poquito más al quechua, ¿no? El poema, famoso poema Buyurina, ¿no? ¿Qué pasó con el poema Buyurina? Que lo leímos ahí Lawrence, es de que a mí se me había ocurrido escribir un guión sobre la vida de Guamapoma, ¿ya? Porque yo sentía de que desde que yo escuché hablar de Guamapoma en el semestre andino, Guamapoma era una mina, ¿no? Estaba, tiras pico y sacas un tanto para acá, sacas un tanto para allá, pero como que sentía que la vida de él, o sea, verlo a él como ser humano, eso era lo que faltaba, ¿no? Entonces me metí a este y bueno, fue un desmadre total porque no sé, Guamapó te puede, o sea, es una persona que para, digamos, que al leerlo te hace cambiar toda tu percepción del mundo y tu percepción del lenguaje, ¿no? Yo estaba leyendo también Guamapoma precisamente en Harlem, ¿no? Entonces, yo para como que anclarme un poco, empecé a escribir este poema, que son viñetas, apuntes, ¿no? Y cada vez que sentía que me quedaba un poco colgado, recurría a un guayno. Entonces, hay como 3 o 4 guaynos, literal, que no son míos, sino son del acervo popular, que están manteniendo este poema, ¿no? Esos son esos son los mantras, ¿no? Que están, que están manteniendo este poema. Y ahora, la, 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 la presencia de la música en la literatura peruana, ¿no? En la literatura andina, es enorme, ¿no? Entonces, o sea, en casi todos los autores está la música, si no está por un lado, está por el otro, ¿no? En unos mucho más claramente y otros menos claramente, ¿no? Entonces, el caso más notorio, por ejemplo, es el de Hugo Carrillo, ¿no? Pero también tenemos gente como Nilo Tomella, ¿no? Que pone, que pone ya varios segmentos de Pichincucha. O sea, las canciones empiezan a dirigir el texto, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ahí se fue bien curioso, porque siempre pensaba en Arguedas cuando estaba en Harlem. Yo viví en Harlem más de 10 años. Entonces, Sí, no, y y solo ahí hacíamos unos fiestones ahí, unos fiestones de poca madre ahí antes de justo saltar a eso, los escritos Mitimaes, ¿de mm, qué año, en qué año salen publicados? 98. 98. Sí, ¿Y sí. en ese momento ya habías dejado Ítaca o estabas todavía en Ítaca? No, yo salí de Ítaca más o menos en el 86. Ujú. Sí, yo salí de Ítaca en el 86. Yo ya había, digamos, ya había empezado a escribir digamos, este poema Buyurina, ¿no? Y también las traducciones libres, ¿no? Pero eran, digamos, cositas que iba soltando. Entonces yo estuve me salí, entonces empecé a trabajar en el flea market, ¿no? ¿No? ¿Eso es en dónde? ¿En Ítaca o en Nueva Yo York? empecé, en Ítaca empecé a trabajar en ferias, ¿no? Que tenías que viajar por Ah, otro lado, por todas partes, y que si yo correr por acá, o sea, digamos, hacer el wheeling and dealing. Y luego ya, cuando llegué a Estados Unidos, a Nueva York, empecé a trabajar en flea markets y en algunas ferias, ¿no? ¿No? Y de eso, pues, he vivido hasta el año pasado, ¿no? claro, ¿y qué te motivó a moverte a Nueva York, a la ciudad de Nueva York? Bueno, tú no vives en un college town, ¿no? No, no, pero, No, o tienes sea, puedo entender la razón, pero, pero igual te la pregunto porque, no, para entender, ¿no? Para seguir la línea de tiempo, sí. es que llega un momento en que los college towns se hacen muy incestuosos, ¿no? Claro, porque Ítaca es una ciudad pequeña, ¿no? Sí, sí, Y entonces todo todo el gira mundo se alrededor a la Universidad conoce, de todo el Cornell. mundo se conoce. eh, Entonces, bueno, y en ese tiempo, pues, bueno, bueno, el tiempo que yo salí no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a Ítaca, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, se enfermaba de enfermedades venéreas, ¿no? Tenían que tomar la misma medicina 5 o 6 personas. Entonces, porque todo el mundo estaba conectado, ¿no? Entonces era una cosa muy rara, ¿no?
Bueno, Entonces, entonces me contabas que en qué años que te mudaste a Nueva York, perdón. más o menos el 84, quizás 84, 85, más o menos, sí, sí. Ujú, Sí, ahí estuve yo, viví en Harlem por un buen tiempo, después estuve viviendo en el Bronx, ujú, viví en Brooklyn, etcétera, etcétera. Y precisamente, digamos, hablando de estas cosas, precisamente a partir de estas ferias fue que yo conocí a la sobrina de El Bambía. Yo conocí la sobrina de El Bambía, ella solía ir al flea market, ¿no? Y nos hicimos amigos y entonces luego conocí al padre de ella, que se llama Carlos Zambía, que era un gran músico, que tocaba en un grupo Tahuantinsuyo, ¿no? Un ujú. gran músico que lamentablemente murió atropellado, bueno, no atropellado, sino un accidente, ¿no? Entonces, ahí fue que conocí a la señora Elvia Ambía, ¿no? Que también, bueno, es paisana tuya, ¿no? Es Ella es este. de Huancavelica. Ellos son Sí, de ¿no? Huancavelica, pero han vivido En que hicieron en Apurímac, en ¿no? Apurímac, ¿no? Entonces son huancavelicanos, ¿no? Y además esa conexión es muy común, hay mucha gente así que hace ¿no? Y lo otro que acaba de salir, por ejemplo, un libro de un muchacho de Huancapi que se llama sobre la poética chanca, ¿no? En la cual ligan digamos, a Huancavelica con Apurímac, ¿no? Por Ujú. toda la cuestión del Pachachaca y que los chancas se originaron en el Choclococha, perdón, ¿no? Entonces, ahí está ese tipo de conexiones, ¿no? Ujú. Entonces, O sea, y entonces cuando tú estás en Nueva York, sigues trabajando en estas ferias, ¿no? Que algunos llamarían pulgueros, ¿no? claro, claro, El sí, flea sí, sí. market, ¿no? Y son espacios, o sea, donde entonces hay mucha conexión cultural, ¿no? Por ejemplo, conoces a otros peruanos, como has mencionado, gente de la zona andina. No son espacios académicos propiamente, No, 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 pero, sí, no son espacios. pero son espacios para que también te nutren para No, no, la... definitivamente, ¿no? Porque, digamos, la feria, además son espacios muy poéticos, además. La gente que va a esas ferias, pues hay algunos que son muy reaccionarios, ¿no? Pero son gente muy interesante, ¿no? Son gente muy interesante, ah, gente que, por ejemplo, Andy Warhol solía ir a los flea markets, ¿no? Para decirte un ejemplo, ¿no? Ujú, Yo he tenido, por ejemplo, a Brooke Shields como cliente mío, ¿no? Ni sabía quién era, ¿no? O sea, me ya. dijeron ahí, ¿no? Después. Entonces, y hay vendedores que son muy interesantes también, gente con mucho talento, ¿no? Otros que son medio locos. Entonces, es una especie de tipo de margen creativo. Ahora, no necesariamente hay que verlo muy románticamente, porque hay mucha competencia, o sea, bueno, como en todas partes, ¿no? Entonces, y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, la toma de la embajada? La toma de la Embajada de Japón en el Ya, 99, me parece, entonces 97, ya, 97, sí, cuando tomaron la toma de la embajada, ¿yo? ujú, en Perú. En el flea market, yo estaba, había gente de todo tipo, ¿ya? Y una gran cantidad de reaccionarios, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando hubo las protestas por Amadou Diallo, estaban ellos apoyando a la policía y que no sé qué, ¿no? Pero cuando tomaron la embajada, todo el mundo estaba a favor de los independentistas, ¿no? Entonces, es una cosa loca, ¿no? ¿Por qué? Porque por esta idea de libertad, ¿no? Por esta idea de Ujú. darle la contra al Big Man, ¿no? Entonces, una especie esa es una de las cosas que tiene el flea market. Y la otra cosa que tiene el flea market, ese es un espacio, uno de un espacio óptimo de inversión del inmigrante, ¿no? Muchos de la gente que trabaja en el flea market es migrante. O sea, hay gente de todos los países, ¿no? Hay gente de África, hay gente de Sudamérica, hay gente de Europa, y infinidad de otavaleños, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay gente muy interesante y también he conocido escritores en Dinamarca, ¿no? Mm. Uno de los grandes escritores y pintores que he conocido es un poeta cubano neoyorquino que se llama Raúl Sendenaz, ¿no? De los cuales dentro de poco va a escribir un artículo, ¿no? Y además era un experto en música y poesía peruana. Conocía la poesía peruana a niveles muchísimo más que yo, ¿no? Y al momento que yo
nos empezamos a frecuentar, ¿no? Él escribió él editó una revista que se llama Avenida B, ¿no? En la cual hizo un especial sobre poesía peruana, pero lo que más le interesaba de la poesía peruana era el quechua, ¿no? O sea, Entonces, habían poetas de otra, en este caso, ¿no? De otras nacionalidades interesados en la poesía peruana, pero poesía peruana en quechua. bueno, Y, sobre todo él. claro, y entonces había durante tu tiempo, en esa época, ¿no? Que tú estabas en los flea markets, en los ochentas, en los noventas, había un espacio cultural para, digamos, había interacciones con otros escritores, entonces, Bueno, eh, no, lo que pasa es que, mira, quechua o ya, cómo, o en todo caso, si no había específicamente quechua, ¿cómo navegabas tú estos espacios culturales? ¿Cómo era la ciudad para... bueno, no, el asunto está, Ujú. Américo, que yo, digamos, la experiencia, por ejemplo, ¿no? Personalmente, ¿no? Entonces, la experiencia que yo tuve en Lima, en todo digamos, la experiencia del centro, ¿no? Es que también la experiencia que yo tenía en el Perú era de que había una serruchadera de piso, no, todo el mundo se creía el mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había mucha competencia y muchas, ¿no? Entonces, un poco que cuando yo llegué, por lo menos los primeros 10 años que estuve acá, yo no tenía mucho deseo de andar con escritores, ¿no? Me interesaban mucho más los músicos, ¿no? O sea, Ya, o sea, como que venías de un ambiente un poco tóxico, por decirlo así. sí, pues, sí, sí, sí. Ya. Ujú. Entonces, me interesaba mucho más los músicos, entonces yo andaba más con músicos y sobre todo músicos andinos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, y hasta ahora, hasta el año pasado pasé las Navidades y el Año Nuevo en Ítaca, ¿no? Este, con un amigo que es sobrino de García Saete tocando. Y después en febrero, la última fiesta que tuvimos, estuvimos con un amigo común que es de Oyolo, de la tierra de Ollanta, ¿no? También tocando bailes, ¿no? Y fue la última vez que fuimos, que vimos a un tipo, a la persona vivo, ¿no? Porque se lo llevó el COVID, a la persona viva que le puso la electricidad que instaló el sistema eléctrico a la estación de tren del World Trade Center, que es un huancaíno, ¿no? Entonces, como te digo, yo en ese tiempo me interesaba mucho más la música, entonces yo andaba siempre más con músicos y qué sé yo, y buscando ese tipo de cosas. Yo creo que yo me he reintegrado yo creo que me he reintegrado al ambiente de los escritores mucho tiempo después, yo ni me acuerdo cuándo, ¿no? Claro. Entonces, pero, Pero entonces, Freddy, en ese momento había una rica vida musical andina en Nueva York. no, por supuesto, fue en ese tiempo, digamos, estamos hablando del 95 al, no, del 85 al 95 más o menos, hubo un apogeo increíble del formato de música andina con bombo y zampoña, ¿no? Que a mí me parece espantoso, ¿no? Entonces, pero de todas maneras había todo un círculo, o sea, podías encontrar eso hasta en la sopa, en todas partes, volteabas una piedra, había, ¿no? Entonces, pero, digamos, en el trasfondo de todo eso estaban los músicos también que tocaban eso para ganarse la vida, porque era un negocio redondo, ¿no? Ujú. Y ¿Y ya tocaban para quién? ¿Para la comunidad peruana o en realidad no, tocaban no, para todo el... para los gringos, Ujú. ¿no? Entonces, qué- ¿cuál era el punto de contacto? Es música espiritual, ¿no? Todos eran espirituales. Pero a la hora de tocar, pero a la hora de estar no, ya no, de espiritual no tenía nada, o algunos sí, otros no, ¿no? Entonces, esa es una. Y en ese tiempo también yo entré en contacto mucho con los mexicanos, ¿no? Especialmente dos personas de México, una de las cuales llegamos a ser compañeros,
que es una persona que todavía está muy activa, que hace danza, ¿no? Y que es una persona avanzadísima, avanzadísima, ¿no? Yo a los mexicanos les tengo un respeto, ¿no? Digamos, como cultura, es una cultura muy, muy, muy avanzada, ¿no? Y también tenía un diálogo bastante fructífero con una lingüista que seguramente has escuchado hablar de él, de Miriam Yataco, ¿no? Éramos muy amigos de vez en cuando, porque a veces se me chicoteaba y nos peleábamos, ¿no? Pero una persona que tenía la virtud de tener una mentalidad muy abierta, una persona muy inteligente, ¿no? Que tenía la capacidad de resumir qué es lo que estaba pasando en las teorías lingüísticas, sociolingüísticas del momento, que a mí me las contaba, entonces yo estaba muy, muy enterado, ¿no? Y luego tenía, digamos, algunos amigos que estaban alrededor de grupos de apoyo al Perú en términos de derechos humanos, con las cuales empezamos a hacer algunas reuniones de conversación para poder, ¿no? O sea, sería el Zoom en ese momento, pero eran Zooms presenciales, ¿no? Ya, o Entonces, sea, era como un contexto del, por un lado, de los músicos, los mercados de pulgas, algunos peruanos u otras personas para tener conversaciones más como académicas. claro, claro, sí, 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 Ajá. Y conversación entonces académica. todo eso como que sumaba, no era que necesariamente había un espacio literario, pero No, todo no, eso no, en ese tiempo no, contribuía. no tenía ningún espacio literario, ¿no? O sea, digamos, a otra persona que tenía yo, con la cual tenía conversación académica muy interesante, fue una comadre que ya fallecía, se llama Elaine Zorn, ¿no? Que fue una antropóloga que trabajó mucho en Taquile, ¿no? Y el sur del Perú, ¿no? Entonces, además era música, era un tipo muy, muy, muy inteligente en la cual se podía tener, ¿no? Y bueno, y lo otro que mi housemate era productor de cine, ¿no? Es una de las, o uno de los que tuvo detrás del Margaret Mead Festival, ¿no? Entonces, él siempre invitaba gente muy interesante. Entonces, yo podía estar más o menos al tanto de gente muy interesante o quizás en el Flea Market podía, ¿no? Entonces, como que la idea digamos, de poder juntar el lenguaje en la calle, ¿no? ¿No? Y el lenguaje académico siempre me ha gustado, ¿no? O sea, no hacer, ir, digamos, navegando chalhuachayas, ¿no? Entre esos espacios siempre me ha gustado. Y eso es, creo que algo que hemos tratado de reproducir en Java Suyo, ¿no? Entonces, Claro, y entonces tú publicas, bueno, tu libro en el 98, ¿no? Estás ya viviendo en Nueva York y luego o en ese momento ya entras en contacto con otros escritores que hacían literatura en quechua en Nueva York o en Estados Unidos o todavía, o no, o no se daba las condiciones. bueno, no, bueno, la otra cosa que todo este tiempo que yo he hecho, tú conoces Chirapa, ¿no? Se cortó la comunicación, Freddy. ¿Qué me preguntaste, por favor? ¿Tú conoces Chirapa? Sí. Ya, bueno, yo soy miembro de Chirapa, ¿ya? Entonces, en todo este tiempo, yo siempre he mantenido una relación muy cercana con ellos, sobre todo en cuestiones así intelectuales, ¿no? Entonces, en Chirapa también estuvo trabajando por mucho tiempo Juan Ramiro Ruiz, entonces yo cada vez que yo iba al Perú, siempre me trataba de nutrir lo más, o sea, estaba como un radar absorbiendo todo, ¿no? O sea, cuestiones familiares, de todo lo que podía, y siempre tenía un diálogo muy fructífero con Chirapa, ¿no? Pese a que ahora a veces no, de vez en cuando nos peleamos, ¿no? Pero bueno, siempre entonces en ese tiempo tenía un diálogo fructífero con ellos, ¿no? Y pero no tenía yo, digamos, grupo literario no he Ujú. tenido. O sea, tenía algunas personas que conocía, ¿no? Entonces, pero no. Y realmente no he tenido un grupo literario así nunca en realidad, ¿no? Entonces, hay algunos amigos con los cuales estoy trabajando ya últimamente a partir de, digamos, de Jaguansuyo, ¿no? Ujú. Pero no me considero parte de ningún grupo literario realmente, ¿no? Entonces, Claro, ahora quisiera hablar de Suyo en un ratito, solo para cerrar este momento. Hay unas frases que menciona Julio Noriega en su libro, ujú. en donde habla un poco de tu trayectoria
y habla de que un poco tú te apartas de la academia, pero que más bien saltas a estos espacios de arte, ferias, ventas, Ujú, y básicamente él te describe como que cuando no estás en la artesanía, estás leyendo, escribiendo, tocando la guitarra y cantando. ujú. ¿Tú, ese te parece piensas que es una manera de describir ese momento en esto que tú nos acabas de comentar? Bueno, sí, no, esas cosas esas cosas se mezclan, ¿no? Últimamente ya no canto mucho, o sea, no, últimamente ya estoy tocando un poco menos, ¿no? Pero sí, sí, estoy, ¿no? Pero digamos, no como actividades, no como actividades separadas, eso todo va junto, ¿no? Lo único que ha cambiado básicamente es, digamos que yo estoy casado con mi esposa de la China, ¿no? Ujú, Entonces, las diferencias culturales son completamente irreconciliables, ¿no? ujú. Entonces, casi todo lo que yo hago, lo hago por mi cuenta, ¿no? Entonces, mi familia cercana, nuclear, pues no participa, ¿no? Entonces, pero bueno, ya cada uno, Ah, cada uno en su espacio, ¿no? Entonces, claro. pero paradójicamente eso me da un poquito más de libertad, ¿no? Porque yo en mi primer patrimonio tenía el problema opuesto, ¿no? Ajá. Todo lo que yo pensaba a mi primera esposa le parecía maravilloso y agarraba lo desarrollaba más. Entonces yo me ponía a hacer un desmadre, ¿no? Ya. A veces un poco, digamos, cada uno esté en su espacio y mucho más, ¿no? Entonces puede ser mucho más fructífero, ¿no? Interesante. Y antes de que se me olvide, porque ya lo mencionaste, no puedo dejar de no mencionarte esta parte del zorro de arriba y zorro de abajo cuando Arguedas, muy brevemente, pero menciona su paso por Nueva York. Y tú Ujú. acabas de mencionar de que durante el tiempo en Nueva York has tenido pensamientos en conexión a Arguedas. Entonces, yo no sé si hay algo que, ¿no? Si yo te digo Arguedas en Nueva York o tu vida en Nueva York, o tus experiencias, o solamente una reflexión sobre la obra de Arguedas, ¿qué te nacería decir? Bueno, no, sí, o sea, lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, bueno, yo he vivido en Harlem mucho tiempo, ¿ya? Muchos, o sea, años, ¿no? Añísimos, ¿no? Entonces, inclusive en, en Suyo, si tú vas a visitar una sección que se llama Calle Grande, Grand Street, ¿no? Hay varias referencias a Harlem ahí, ¿no? Entonces, el asunto está, yo me acordaba mucho de Arguedas, bueno, además he estado trabajando yo bueno, por mucho tiempo ahí en Harlem, y cuando dice que, bueno, trata de enamorar a una señora afroamericana cantando un guayno, ¿ya? Pues entonces nosotros y yo armamos unos rumbones con guayno, increíbles, ¿no? Porque una vez, por ejemplo, y me acuerdo que una amiga dijo, "Che, ¿cómo llegaste a casa? No, bueno, yo estuve en el parque y escuché la música, ¿no? Entonces, y por la suerte que tuve de tener estos amigos y ya que poco a poco se iban juntando, no sé, por osmosis, y empezamos a conocer gente interesante, por ejemplo, Cuculi Velarde iba por ahí, iba también un músico, un Claro, Coculi compositor vive aquí en Filadelfia. Sí, sí, es Mm. vecina de Ann Peters, que gran amiga mía. ¿Tú conoces a Ann Peters? Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Es gran amiga mía. Que ella también toca el tambor. Ella es de hacer la percusión. Sí. Es muy interesante. Yo la conozco de Ann Peters de Lima, ¿no? Entonces, ella, es más, cuando yo me fui de Vermont a Ítaca, yo estuve alojado en la casa de Ann Peters, ¿no? Entonces, recogí un refugiado, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas cosas juntos y es un tema muy querida, ¿no? Entonces, en eso siempre, o sea, entonces como que pensaba en eso del respeto a Argueda, pero últimamente, y eso por culpa tuya, ¿no? ¿Te acuerdas que tú me recomendaste una persona para que estudie conmigo? Sí. Bueno, ella sigue siendo mi alumna. Mucho tiempo después es una persona que ya está tratando de recuperar, conectarse con su herencia peruana y estamos empezando a leer Arguedas, pero en inglés. Ah, ¿Ya? mira, Y en ya. la traducción que hace Frances Barraclough, que vivía en Ítaca, ¿ya? Que tú también estuvo en el semestre peruano y qué sé yo, no sé cuántos. Ella fue esposa
del ministro de Economía de Allende, ¿no? Entonces fue la que recibió los primeros refugiados chilenos de Pinochet en Ítaca, ¿no? Todo un rollazo, ¿no? Entonces estamos leyendo eh, Los ríos profundos, ¿no? Y hoy día hemos tenido una clase. En primer lugar, la traducción que hace Frances Barraclough de Los ríos profundos es realmente increíble, increíble, porque tiene la capacidad de todavía moverte los ¿no? Entonces, esta es la tercera, creo que ya vendí mi copia de Los ríos profundos en español. Esta es la tercera vez que leo los ríos profundos y es realmente impresionante la forma como él es capaz de hacerte que tú te leas a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de los pájaros, por ejemplo, ¿no? Eso es impresionante, la queñua, ¿no? Cómo va describiendo la queñua, cómo va describiendo las despedidas, el quillincho, ¿no? Estamos hablando del capítulo 2 de las despedidas, ¿no? Y luego ya, digamos, viendo las cosas, digamos, desde, desde la afuera, ¿no? Hay una cosa que nos llamó la atención, ¿no? La violencia con la cual la gente trata a los animales, ¿no? La gente ve un pájaro y lo quiere matar, los niños que en yauyos agarraban y disparaban ¿no? Y el contraste de eso, y la forma en que el huayno, ¿no? Y la poesía quechua, ¿no? Recurren a la naturaleza, a los animales y a las plantas para expresar los sentimientos más profundos, que es como es el amor, ¿no? Esa gran contradicción, ¿no? Entonces, Mm. en conclusión, cada vez que uno lee Arguedas, se encuentra a sí mismo, ¿no? Es por eso que está presente, ¿no? ¿No? Y seguramente tanto como Arguedas, tanto como Guampoma, pues, me permitieron a mí vivir todo este tiempo en Harlem, cuando uno tenía que ver desde lejos toda la crudeza de la guerra civil en el Perú, ¿no? Mm. Que, desde, a veces cuando tú lo vives, lo procesas de una forma muy diferente, porque de lejos lo magnificas más, ¿no? Entonces, lo que hemos estado afuera del Perú, mientras se ha estado desarrollando la guerra civil en el Perú, Mm. la hemos pasado bastante mal también, ¿no? Mm. Claro, me imagino que cómo, bueno, cómo llegarían las noticias en que, Claro, ¿no? Todo este periodo, ¿no? De la violencia, ¿no? Que además, o sea, claro, la mayoría del tiempo tú, o en todo caso los momentos más álgidos, los has pasado fuera del Perú. claro, Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, eso, o sea, no te estoy diciendo que minimiza lo que, lo que pasó a la gente que estaba en el Perú, ¿no? Pero claro, eso es otra perspectiva, otra ¿no? perspectiva. Entonces, Sí. lo que nosotros sentíamos cuando estábamos acá no era fácil tampoco, ¿no? Era bien, 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 bien difícil, ¿no? Entonces, todo el mundo era una cosa que lo tenías presente todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, autores como Ampoma y autores como Arguedas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Son gente que nos ayudó a poder llevar, ¿no? Y en cierta forma, quizás algunas cosas que estaba sacando uh, Flores Galindo, ¿no? Pero a un nivel mucho más limitado, ¿no? Porque, Mm. digamos, ya los problemas de la lectura utopista de la cultura ya se pueden tratar en otro momento, ¿no? Pero esos son los dos grandes autores. Y fíjate que no tanto Vallejo, Ujú. no tanto Vallejo, no, yo creo que más estos dos, ¿no? Y bueno, y entonces, a partir de la guerra, ¿no? A partir de la guerra, yo creo que empiezan a venir más y más intelectuales peruanos a Estados Unidos, Ujú. ¿ya?
Entonces ya poco a poco, pues la, la cabra tira al monte, ¿no? Entonces empezamos a conocernos, ¿no? Te Claro, bueno, y estás en Nueva York también, ¿no? Que es ayudarnos. un No, imán, además ¿no? ya está el De la internet, entonces migración, ya hay ¿no? el email, los grupos de discusión, ¿no? Los famosos chats en que la gente, pucha, que era horrible, ¿no? Entonces, pero la necesidad de conexión, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho, entonces era una época en que empiezas a conocer, desarrollar unas ideas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, y tal vez en ese contexto, ¿no? Que ya está la tecnología, el claro. internet, es que nace este blog. Primero comienza como un blog, ¿no? Ahora es ya más, ¿no? Ya tiene su dominio propio, ¿no? Hawan Suyo. Sí, bueno, eso, bueno, yo es una cosa, a mí me parece una cosa muy curiosa, ¿no? Que muchas de las cosas de la tecnología, ¿no? Las he aprendido en el Perú. ¿No? Por ejemplo, la primera vez que escuché hablar de email fue en Lima. Ya, La primera vez que escuché hablar creo que de chat, fue en el Cusco. ya, o sea, uno de tus viajes al Perú, ya. ¿Esto qué es, no? Entonces, y por ahí también fue uno de esos, en esos viajes que escuché hablar del blog, ¿no? Entonces empecé a preguntar y hurgar y qué sé yo, ¿no? Entonces había un blog muy famoso que se llama Gran Combo Club, no sé si lo conoces, de Silvio Rendón, ¿no? Y que también está en Filadelfia, ¿no? Bueno, con Silvio hemos hecho esas conversaciones que te digo, ¿no? Entonces, del Zoom presencial, ¿no? Entonces éramos 4 o 5 que estábamos haciendo Zoom presencial en ese tiempo. Ah, la mejor reunión que tuvimos fue cuando comentamos el trabajo de Cecilia Méndez sobre indios, incas sí, indios no. Fue una reunión excelente, ¿no? Que lamentablemente no la grabamos. Este, pero se me ha ¿de qué estamos? ¿Cuál era el tema? Estamos Ah, hablando de Hawan del nacimiento del Suyo, blog. de cómo Bueno, el nace, nacimiento ¿no? del blog viene, bueno, me enteré de que era gratis, ¿no? Y segundo, que salió cuando unos días después de la masacre de Bagua, ¿no? Porque me indignó tanto, ¿no? Me indignó tanto que dije, no, pues hay que meter cuchara, ¿no? Entonces, ya poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Estuve yo en Blogspot por un buen tiempo, pero un día hubo un problema ahí que se me desapareció el blog, ¿no? Entonces me di cuenta que Google lo puede sacar cuando le dé la gana, ¿no? Pero en ¿No? WordPress no, o sea, tú ya tienes tu dominio, entonces no te pueden votar, ¿no? Claro, entonces, o sea, el blog comenzó en el 2009, ¿no? Justo después de la Sí, masacre sí, de sí, Bagua, sí, ¿no? sí, En el segundo gobierno de Alan García. claro. Y en un momento también, ¿no? Solo para contextualizar, en donde había también un boom por los blogs, ¿no? O sea, habían muchas personas, Sí, eh, sí, 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 yo creo que muchas iniciativas, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, está el Y, Ciberaillo, ¿no? Que era ¿no? la gran Siberayo, ¿no? Claro, sí, una ajá, maravilla, un excelente, excelente. Yo creo también inspirado por eso me metí a eso, ¿no? Yo creo que fue claro. el patriarca de todos los blogs del Perú, ¿no? Mm, Sobre todo para este y- tipo de cosas que estamos haciendo, ¿no? Literal. Entonces además, su hermana pues era Maruja Martínez, una periodista creo que muy famosa ella, ¿no? Son de Jauja ellos, ¿no? ujú. Entonces, que ya murió, pero era una tipa que tenía mucho prestigio, ¿no? Mucha, mucha ascendencia en ciertos sectores, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que también inspirado por eso, ¿no? Entonces, ya poco a poco, pues, digamos, el blog empezó a seguir su curso y una de las cosas que también empecé a hacer es poner, pues, un día podías poner tú a un académico de Pittsburgh y al día siguiente poner un joven de Abancay, ¿no? Claro, Y solo todo para, al mismo nivel, ¿no? O sea, y eso son una de las claro, cosas. y si tuvieras, por ejemplo, que describir, ¿no? O sea, para alguien que no conoce Howard Suyo, ¿no? ¿Cómo describirías esta página web? Bueno, sí, lo que digamos es una página dedicada a las poéticas andinas y originales, ¿no? Ujú, Pero no es una página, digamos, andecéntrica, ¿no? Porque ujú. también publicamos en cualquier idioma, ¿no? Inglés. Claro,
Ujú. Y bueno, y también desde el nombre, ¿no? A O sea, veces en español. el nombre también refuerza el espacio de, o sea, si bien es cierto, como dices tú, se escribe gente de diferentes lugares, el nombre invita a pensar pues en tu espacio de enunciación, que es fuera del país. Claro, sí, sí, aunque bueno, es una cosa muy curiosa, Desde ¿no? el nombre en quechua, ¿no? Jabón suyo, ¿no? Sí, Sí. bueno, bueno, fue una cosa curiosa, porque yo, bueno, yo quería ponerle quinto suyo, Ajá, ¿ya? ya. Entonces, haciéndole caso a la Ulla Berg, ¿no? Pero el asunto está en que ya el local Ya estaba tomado, está ya. tomado, entonces busca, entonces ya, pucha, ya le puse jabón suyo, ¿no? Entonces, y no le puse Jawa, sino Jawan, porque es, o sea, exactamente lo que estábamos hablando en antes, ¿no? Que esa N es la pertenencia, ¿no? Es un agua, un afuera que Posesivo, pertenece a algo, no es un claro. agua, no es un Jawa tirado al aire, ¿no? Mm. Entonces, ah, y bueno, tiene cierta musicalidad, creo, ¿no? Entonces, bueno, ya ha agarrado su vuelo y ha sido bien curioso porque yo hubo un tiempo en que yo estuve trabajando todos los días en un flea market en Nueva York, ¿no? Entonces, fue el tiempo más productivo de Jabón Suyo, porque ha publicado por lo menos una entrada al día, ¿no? Ahora que tengo más tiempo, publico dos o tres entradas a la semana, ¿no? Tal vez Entonces, la adrenalina en ese momento, no sé. no, sí, es simpático, ¿no? Pero también ha pasado en muchas veces en otros blogs que la gente se cansa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digamos, o Pablo de Lima, llegó un momento que dijo, "Puta, ya no, ¿no? Pero bueno, él se daba el trabajo de leer todas las noticias y informar de todo, pues es imposible, no se puede, ¿no? Pero sí, ha tenido bastante éxito y digamos, yo creo que es un espacio de referencia, de reflexión, ¿no? Y un espacio digamos, no necesariamente en el término, digamos, de la política como política per se, ¿no? Pero sí en el término de política cultural, ¿no? Y de visión del mundo, yo creo que sí es importante, se han hecho algunas conversaciones importantes. Y sobre todo, se ha dado espacio a gente que generalmente no tenía espacio. ¿Por qué? Porque sabemos todos que los circuitos académicos del conocimiento están también filtrados por cuestiones de prestigio, ¿no? Y eso es algo que acá, digamos, no funciona, ¿no? Entonces, eso sí, eso es algo de lo cual, digamos, estoy bastante contento. Y bueno, y poco a poco empezó a agarrar digamos, un cierto prestigio, la gente le empezó a agarrar, yo no sé por qué, o sea, digamos, lo único que hacía es poner algunas cosas, ¿no? Y también ya de un lado un poco más egoísta me ha permitido hacer mis publicaciones, publicar mis escritos, ¿no? Entonces, y muchas veces, por ejemplo, hemos agarrado y hemos, yo he tenido, por ejemplo, este artículo sobre la poética del espacio Yucay que empecé en 1980, lo empecé en Yucay, escrito a mano y qué sé yo, y lo tenía ahí paseando por todas partes y no sé cómo se libró porque una vez boté otro manuscrito cuando me chicoteé en Ítaca, este, y pude publicar en Jabón Suyo un borrador, ¿no? Y luego me di cuenta para el libro, mi libro Jabón Suyo con Words, yo también puedo publicar borradores en un libro, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de que un artículo tiene que estar terminado no necesariamente es válida, ¿no? Entonces, si estás tú fuera del contexto académico formal, lo puedes hacer, ¿no? No tienes que hacer citas, o sea, te da un montón de libertades, ¿no? Y el blog un poco te respalda, ¿no? Entonces, esa es básicamente y ahora, últimamente está funcionando con la gente, bueno, dice, oye, puta, públicame esto, públicame lo otro, o si no, hay gente que me interesa, yo lo invito, ¿no? O sea, te invito Claro, o a... sea, ya es un espacio, como dices tú, ya de referencia, ¿no? Y qué interesante esto que tú mencionas, ¿no? Que de alguna manera sirve como un espacio en donde voces que en otro lugar estarían más jerarquizadas, acá se presentan
No, 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 por lo no, que ofrecen. no, no, no hay jerarquía. Claro. Y una pregunta un poco más como desde el lado personal. Tú hace un momento me comentaste que, digamos, tenías como una comunidad o un network de personas, ¿no? Pero no necesariamente un círculo literario estando tú en Nueva York. Ujú. Eh, ¿Tú sientes que como que tal vez Suyo es una opción que te permitió a ti elaborar o facilitar un círculo literario, pero ya no de Nueva York, sino en todo caso, pues, ¿no? Hemisférico? Ah, no, me ha permitido más bien, digamos, yo creo que hay una cosa muy, bueno, no sé, tú eres de San Marcos, ¿no? Sí, Tú eres de San Marcos, entonces yo creo que tú cuando has estado en San Marcos siempre has tenido tú, digamos, seguramente en algún momento te han propuesto la cuestión de la militancia, ¿no? Yo creo que hay un momento en que es importante ser independiente. ¿Te das cuenta? O sea, que no es necesario militar, o sea, y yo creo que ese es el valor en todo caso de Jamasuyo, ¿no? Entonces yo últimamente trabajo con mucha gente, ¿no? Entonces, sobre todo ahora con el Zoom y bueno, ya que ahora con conferencias por todas partes y esto, qué sé yo, leer esto, y a mí es todo un honor, porque yo he terminado estudios generales nada más, ¿no? Entonces, es lo único pues, ¿no? Pero es, digamos, un placer poder tener la capacidad de dialogar con gente de todo tipo, ¿no? Y eso para mí es la mayor satisfacción. Entonces, pero que yo pertenezca a un grupo literario, no. Entonces, inclusive últimamente, digamos, me están invitando mucho a algunas cosas de poesía quechua, ¿no? Pero yo no me considero un poeta quechua, ni siquiera me considero un poeta, ¿no? Yo escribo de vez en cuando poemas en quechua, de vez en cuando poemas en inglés y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero no, no es una cosa que, digamos, que yo haya hecho el trabajo, haya, digamos, vea eso como un logro, ¿no? O sea, ser considerado un poeta quechua no es para mí un logro, sino es consecuencia de un trabajo que yo he hecho, ¿no? No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, no ha sido un objetivo, ¿no? Ahora, pero sí me alegra y estoy muy feliz de que se pueda compartir y se pueda dialogar, ¿no? Entonces, y quizás mi trabajo ha sido, digamos, una especie de ser un poco de provocador, provocateur, ¿no? Está siempre agarrando, digamos, viendo las cosas así de un poquito, de un ángulo un poquito obtuso o nuevo, ¿no? Para poder mm, mm, facilitar haces semánticos, ¿no? Y eso es algo que yo también he hecho en mi trabajo de joyería. Nosotros, mi mujer y yo somos, por ejemplo, hemos reciclado un montón de cosas, ¿no? Entonces, siempre hemos vivido por mucho tiempo, ¿no? De cosas que hemos reciclado, ¿no? Entonces, o inclusive objetos comunes que le hemos puesto un nuevo ángulo y eso nos ha resultado, ¿no? Entonces, es una especie de una cuestión de temperamento. Digamos, si la gente que más o menos puede relacionarse con ese temperamento es de tu propia cultura, mejor, ¿no? Pero también con ese temperamento te puedes relacionar con gente de muchas otras culturas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay digamos, ese afán lúdico, quizás, ¿no? Es digamos, un impulso universal, ¿no? Entonces, una cosa así. no quería dejar que se me pase de preguntarte de que el espacio de enunciación siempre es relevante, ¿no? Siempre tiene un valor, ¿no? A veces uno, digamos, tal vez la contradicción migrante es el estar afuera y pensar en lo que pasa adentro y viceversa, pero pesa también el lugar desde donde uno enuncia. Ujú. Entonces, a la hora de pensar en el quechua o la producción quechua como algo que va más allá de sus fronteras tradicionales, em, no sé cómo tú has visto que en los últimos años, tal vez en las últimas 2 décadas, en Nueva York ha habido y diferentes iniciativas que no solamente se trata de producir cosas en quechua, pero que hay claramente un sentido reivindicatorio
o construir comunidad alrededor de la reivindicación del quechua? Ya. Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Como todas estas preguntas, hay muchos lados, ¿no? Bueno, el espacio de enunciación, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay una cosa que tú has señalado acerca del espacio de enunciación. Yo casi todos los tengo. Siempre digo dónde termina si es que, si, bueno, algunos que ya son muy viejos no me acuerdo, ¿no? Pero y siempre digo dónde termina el artículo, ¿no? Y curiosamente yo he terminado dos libros un casino en el Flea Market y en el casino de Atlantic City. Es el sitio donde más me Te puedo has venido concentrar. por acá, por Atlantic City también has estado por aquí. Ya. El sitio donde más me puedo concentrar, ¿no? Entonces, pero eso aparentemente, si aparentemente eso podría ser un dato banal, en realidad no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo que todo espacio es fructífero para cualquier idioma, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, que también, según decía Miriam, y pensando en lo que estaba haciendo Serafín Coronel, ¿no? Que él trataba a todos los idiomas como si fueran iguales, ¿no? Yo creo que por ahí también lo he aprendido, que entonces cualquier espacio es bueno para cualquier idioma. Entonces, ¿por qué no hacerlo en Atlantic City, ¿no? Cosa que podría ser banal, que en realidad no lo es. Entonces, para mí, yo creo que una de las cosas que hay en el trasfondo en el trasfondo de Jaguansuyo y las cosas que estoy trabajando, es que en realidad los tres idiomas son iguales, ¿no? Entonces, sí, yo sé que hay el problema de la jerarquía, de la diglosia, de todo eso, ¿no? Pero para mí es importante ver esta igualdad, ¿no? Inclusive, a veces es mucho más importante, digamos, por ejemplo, cuando estoy trabajando algo y necesito resolver un impasse, me meto al quechua. ¿Por qué? Porque eso me permite avanzar digamos, aclarar más las cosas, ordenar semánticamente las imágenes o el flujo creativo. Entonces, en ese sentido, digamos, si yo bien reconozco el trabajo de reivindicación, qué sé yo, ¿no? Creo que en algún momento, todos estos trabajos que están haciendo ustedes, trabajando, haciendo IRBA, todos estos trabajos de reivindicación, ¿no? También tenemos que pasarlo a un nivel auto, a un nivel de igualdad de condiciones, ¿no? No sé si soy claro. Entonces, por lo menos en términos de trabajo creativo, ¿no? Entonces, por eso el año pasado, ¿no? Yo llamé a un concurso, ¿no? De poesía quechua urbana, ¿no? No sé si lo han visto, que se llamaba Patacancha y que tenía un montón de requisitos. Y no, los primeros requisitos era que no te ibas, que no se hablara de la Pachamama, de Alincausay, ni de la queja, ¿no? Etcétera, etcétera. Y no es porque digamos, esos tópicos dejen de ser válidos, ¿no? Sino que también pueden, y digamos, en la escritura creativa pueden llevarlos a ciertos entrampamientos locales, ¿no? Claro, como diversificar los tropos Claro, claro. Entonces, hasta cierto punto esperados, claro. ¿no? Entonces, digamos, en esa vena creativa, por ejemplo, está, por ejemplo, alguien como Gloria Cáceres, ¿no? ¿No? Entonces, porque ella está hablando de cuestiones de la mujer, está hablando de la infancia, qué sé yo, por ejemplo, no habla de la guerra, ¿no? Tranquilamente lo puede ella seguir escuchando, pero no lo hace, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que también son buenas de explorar. No estoy diciendo que hay que negar eso, ¿no? Sino que hay que explorar. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo veo con muy, con mucho placer, con muy buen ojo, ¿no? El hecho de que en los últimos 10 o 15 años han aparecido, digamos, programas de quechua y el interés del quechua, por lo menos en la academia, ha aumentado y también, digamos, iniciativas como lo que hace la señora Elba Vía, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Y hay un interés bastante grande y mucha gente en aprender el quechua, ¿no? Inclusive, digamos, yo tengo amigos que escriben en inglés y yo le hago su presentación en el quechua y ellos están felices de la vida, ¿no? Entonces, digamos,
ciertas cosas hay varios ritmos que están yendo ahí y también ya en términos de las literaturas indígenas, pues mucha, a partir del 92 hasta ahora hay una explosión, ¿no? Entonces, en realidad digamos, digamos, las zonas poéticas, ¿no? La producción poética, literaria indígena es probablemente la más interesante, ¿no? Pero es es interesante no solo por el texto, sino por todo lo que, digamos, lo que podría significar las poesías indígenas, por ejemplo, la poesía del espacio, la poesía del tejido, del sonido, ¿no? Ese tipo de cosas, o, digamos, o todos los elementos rituales que también se pueden ser o entendidos como forma de poesías, ¿no? Entonces, no sé si he contestado la pregunta. Sí, no, es interesante verlo como tú ves eso. Y obviamente, claro, la gran tarea es cómo conectar esta representación discursiva en que haya más voces, en que haya más derechos, ¿no? Eso van Que juntos las se ha cosas, ¿no? visto, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. pero también tú sientes que lo que está pasando acá, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que tú haces o lo que hace la señora Elba o los diferentes colectivos, em, ¿lo ves como algo aparte o lo ves como el nombre de tu blog, en posesivo al suyo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Estoy jugando con las palabras que tú mismo No, no, sí, 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 me has no, ofrecido, no, ¿no? Que no es Hawan, no es, es una ¿no? No has pregunta. querido que sea Hawan suyo, ¿no? Ya. Entonces, estas iniciativas o todas estas cosas, ¿no? Estoy pensando más que en lo académico, en iniciativas literarias, culturales o comunitarias, como lo que Ujú. hace el colectivo de Quechua de Nueva York, Mm, de Elba. mm. Eh, ¿Lo ves como algo satélite o como algo que sí está en conexión, No, en no, bueno, representación? hay otra cosa ¿Ah? que me olvidaba, antes de que me olvide, ¿no? Y que Ajá. decía hace mucho tiempo. Una de las cosas más interesantes de ser migrante en este país, ¿no? Aparte de todas las barbaridades que nos pasan, es de que cuando y sobre todo si has tenido la dicha o desdicha de vivir mucho tiempo en Lima, en el intermedio, ¿no? Es de que cuando uno llega acá, ¿no? Ciertas cosas que uno daba por sentado, ¿no? De la estructura de valores y de la estructura lingüística de discriminación en Lima o las capitales, ¿no? Se vienen abajo. De pronto el español es el discriminado, ¿no? De pronto estás caminando tú en el bosque, ¿no? Y un olor, un efecto de luz te hace acordar de tu pueblo, ¿no? Y esas cosas te van moviendo, ¿no? Tan profundamente que lo que hacen es reconectarte de una forma más consciente o inconsciente con todo tu bagaje cultural previo, ¿no? A la migración urbana. Entonces, en ese sentido también es un poco liberador, porque hay, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? A mucha gente le resulta mucho más fácil relacionarse con su lado andino, su lado indígena o su lado selvático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha gente que viniendo acá, ¿no? En vez de volverse blancos, se han vuelto indios. ¿No? Y hay mucha gente que ha, por ejemplo, mi madre cuando me venía a visitar, decía, nunca he escuchado tantos guaynos en mi vida, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay, ¿no? Entonces, hay gente que al venir acá empieza, en vez de volverse gringos, se vuelven más cholos, ¿no? Entonces, ese tipo no. Ahora, lo que te digo es que ahora con la experiencia de los viajes, ¿no? Que teníamos antes de la pandemia y ahora con el Zoom y el Facebook, y no sé, todos estamos conectados, ¿no? Entonces, todos estamos conectados
y por ejemplo, el último año estamos haciendo ese trabajo con mis paisanos apurimeños, ¿no? Yo salí de la Apurima cuando tenía 12 años, pero ahora ya cuando estoy trabajando con ellos, yo me siento como si estuviera en casa, ¿no? Es mi gente, o sea, hay ciertas cosas que nosotros conversamos, ¿no? Que, 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 que son irreproducibles con otros registros del lenguaje, ¿no? Entonces, eso es un gran placer. Y, y creo que también estamos, por lo menos en el caso mío, yo trato de ponerle más atención a la gente más joven, ¿no? Para mí en este momento la prioridad es la gente más joven, ¿no? O sea, hay gente mucho más joven que la cual trato de trabajar y trato de ¿no? incentivar y, ¿no? y escucharlos y qué sé yo, darles algunas ideas, ¿no? Así no me hagan caso, ¿no? Pero eso a mí me interesa mucho más eso. Entonces, yo creo que sí estamos conectados, ¿no? Y creo que sí, sí, oh, ayuda, si es que lo que estamos haciendo ayuda a tener una visión más amplia, más humana y más y igualitaria, ¿no? Por decirlo así, entre los seres humanos y las culturas, las diferentes culturas a las cuales que integran el país, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos pues, también saturados por la carga, digamos, la tiranía de lo cotidiano en el Perú, que es tan precario? Nosotros tenemos la capacidad de abstraernos, no solamente es la capacidad de abstraernos de la vida allá para poder reflexionar claramente, pero también nos podemos abstraer de acá. O sea, podemos funcionar, digamos, a media máquina para poder sobrevivir, pero hay ciertas cosas que no te afectan porque no es tu cultura, no es tu esto, entonces tú te abstraes y estás en una posición óptima para poder reflexionar acerca del Perú, ¿no? Y mucho mejor si has podido lograr un pequeño espacio en el cual puedes conversar con gente que está viviendo allá, ¿no? Entonces es una posición bastante ideal. Yo creo que el trabajo que todo el mundo está haciendo es completamente, completamente aplaudible, ¿no? Commendable. Ya me olvidé el español. ¿Cómo es commendable? Celebratorio, ¿no? Allí mi hija. ¿No? Chejacho. Ajá. Entonces, hay que apoyar todo, ¿no? O sea, hay que apoyar toda iniciativa que sea de buena voluntad y que vaya en favor de todo, a la larga es de todos nosotros, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, unos eligen una cosa, otros eligen otra cosa, está bien, o sea, no todo el mundo tiene que ser lo mismo, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Genial. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con que lo que las iniciativas están haciéndose aquí, por ejemplo, en el quinto suyo, en el Hawan suyo, aportan? Por Ah, ejemplo, sí, esto me dice esta reflexión de ver cosas que a veces el contexto local por las condiciones, ¿no? No, pero que acá de pronto sí la distancia suma a esta conversación más global o más hemisférica. más abierta, también, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y claro, es un momento para entonces, claro, crear narrativas en donde se revalore Exactamente. Pero más. entonces Ajá. el problema que yo, o sea, y eso es algo que yo he venido pensando, lo he dicho un montón de veces, pero recién poco a poco ¿no? El problema es de que todo este tiempo, ¿no? Desde que apareció la cuestión esta, los estudios de los vencidos y qué sé yo, ¿no? A partir de 1970, todo el mundo ha aceptado, sin pensarlo dos veces, que hubo extirpación de idolatrías. Todo el mundo acepta eso, ¿no? Entonces, todo el mundo acepta de que el taque onjo, por ejemplo, fue una enfermedad, pero no, la enfermedad no tenía nada. ¿Qué cosa es la canción la canción, la música en el ande, ¿no? Es lo que dice Arguedas, la materia de la cual estamos hechos. Si no hay música, estamos fregados, ¿no? Y eso se ha visto mucho más claramente en esta pandemia. Si quienes han ayudado, nos han ayudado a sobrellevar la pandemia, han sido los músicos, ¿no? Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Entonces cuando tú te sales de estos contextos,
A veces es mucho más fácil de este, ¿no? Porque si tú empiezas Claro, a hacer porque, eso en el IEP, te van a botar a patadas, ¿no? claro, bueno, Es y esto lo digo porque, o sea, a veces en Perú, lo que a mí, no solo en Perú, pero en varias zonas de los Andes, a veces cuando hemos tenido la oportunidad de que alguien venga, ¿no? Ya sea de Perú, de Bolivia, de Ecuador, eh, una de las cosas que siempre, o casi siempre nos comentan es que nos dicen, bueno, no sé, en mi contexto cotidiano siempre estoy como en el dilema de que quechua es mejor o que no sé qué, y de pronto vengo acá y me encuentro con una comunidad, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? De jóvenes cuyos padres son de Perú, son de Bolivia, son de Ecuador, y más bien su lectura es mucho más pan andina, Mm. ¿no? ¿No? Y más bien es, no, tenemos que unirnos porque Eso es un pasa, excelente punto. Es un excelente punto lo que está diciendo eso y me alegra, realmente me alegra escuchar eso, porque básicamente el problema, el problema de las peleas del vocal y digamos, los problemas de las problemas regionales, es que realmente es una forma de ser oprimido, ¿no? La pero violencia. también esa lectura de que tal vez lo que está pasando acá en Estados Unidos o las comunidades migrantes, ¿no? También en España, en Italia o Argentina, los bolivianos o los peruanos, como que no suman a la conversación. Y, o esa podría ser la lectura, ¿no? De que no suman, pero que al menos cuando varias personas vienen y ven que am, más bien en todo caso hay un discurso de unidad mucho más claro, ¿tú estarías de acuerdo en que eso más bien aporta? Que yo siempre me pregunto, bueno, yo que no estoy en el Perú, desde acá, ¿qué aportamos? Nos O de- aporta y- mucho, pues. ¿Ah? Aporta mucho, ¿no? Aporta mucho. Por ¿Ah? ejemplo, digamos, en términos del capital simbólico, ¿no? El capital simbólico del peso de la academia que tiene en el Perú, ¿ya? Si tú eres universitario, eres doctor, pucha, que eres un poco un semidios, ¿no? O por lo menos cuando yo decía, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, se enseñe quechua en Yupen, no es poca cosa, ¿no? O sea, entonces, si alguien enseña quechua, por ejemplo, en la Micaela Bastien, bueno, en Micaela Bastien ni siquiera enseña quechua, pero si enseña quechua, pues esos cholos, ¿no? Pero se están enseñando en Yupen y la cosa cambia. Entonces, y eso, quieras o no, ayuda en algo, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y la otra que, bueno, pues hay que tener paciencia también, Américo, ¿no? Entonces, no siempre los resultados van a ser inmediatos, ¿no? Entonces, estos son procesos, son ritmos mentales, ritmos cognitivos muy complejos, ¿no? Entonces, hay gente que es mucho más abierta y otro menos abierta que no, tiene mayores herramientas para reflexionar y otros que no, ¿no? Entonces, lo que sí tú estás señalando es que acá la actitud, digamos, de congruencia es mayor y eso es muy positivo. Y eso sería algo muy bueno para poder ¿no? Porque en el Perú la gente se pelea por tonterías, ¿no? Porque, ¿no? Una vez me dijeron que había 18 vocales, por favor, ¿no? Entonces, en el caso mío, ¿no? Yo sé que hay 3 vocales, pero yo escribo con 5. O sea, ¿no? Pero yo sé que hay 3 vocales, entonces no hay problema. Ahora, yo no voy a defender ni uno ni lo otro, ¿no? O sea, no vale la pena, ¿no? Porque Mm, hay cosas mucho más complejas, ¿no? claro. Y el quechua verdadero, que sí es verdadero, no, es una pérdida de tiempo. Pero esperemos que solamente sea esto un, un momento, o sea, son resabios de cosas que hemos ido cargando por la misma opresión lingüística, opresión social y opresión cultural, y que mientras la, 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 los estudios, la literatura, sobre todo la literatura, se desarrolle un poco más y paradójicamente se salga de estar de esos tropos, puede ayudar digamos, a crear unos espacios en los cuales ya no es necesario hablar de estar hablando de estas cosas, ¿no? Claro, sí, ¿no? Paradójicamente. Claro, y un poco hablando de esto, de cómo hacer que, ¿no? De que hablemos, ¿no? De otras cosas como ligadas a la innovación o que realmente nos sorprendan, quería
terminar preguntándote sobre el libro de Wambar. Eh, Oh, sí, que además, o sea, solo para dar contexto, ¿no? Es un libro de los 1930, ¿no? sí. Y que, bueno, es, ¿no? Una novela, pues, ¿no? Humorística, ¿no? Bueno, bilingüe, ¿no? Y que tú le has dedicado ahora tiempo a, pues, reeditar el libro, ¿no? Y sobre todo hablar del libro. Entonces, eh, no sé qué nos puedes contar de esto y qué es lo que suma a esta conversación, hablando de sumar conversaciones sobre el Bueno, quechua sí, y Wambar. lo importante de Wambar, o sea, de Wambar, ahí, digamos, Sensoría ha hablado de que hay una, una cosa que se llama clave Wambar, en la cual tú realmente no estás hablando ni en español ni en quechua, sino estás hablando en registro Wambar, que es una mezcla, ¿no? Una zona ambigua, ¿no? Y básicamente reivindica el derecho de hablar o escribir con mote, ¿ya? Entonces, reivindica, y eso lo ha hecho muy claramente Irma Álvarez Cosco, o sea, nos reivindica a nosotros el derecho de expresarnos como hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, ¿no? Tratamos de siempre estar, o tratábamos, ¿no? En el caso mío ya me olvidé esa cosa, ¿no? Entonces, tratamos de expresarnos un español correcto. ¿Para qué? Para que no se poste tu voto. Entonces, lo que ha hecho Wambar ha sido posibilitarnos esa zona de libertad lingüística y libertad creativa que recién está empezando a volver a ser explorada. Por ejemplo, gente como Hugo Carrillo, que se ha declarado un Wambar convicto y confeso, yo también he hecho algunas cositas, y otras personas que están haciendo algunas cosas, y por ejemplo, entre las mujeres está Reina Esther Aguilar, no sé si la conoces, ¿no? Que tiene un sentido pues, impresionante, ¿no? Entonces, ahí O incluso en la música, ¿no? Está este cantante de hip hop, Liberato Cani, en una de sus canciones dice, yo hablo mal el español porque mi lengua es el quechua. claro, claro, Entonces sí, sí hay también está. esta conversación respecto a esto, ¿no? Claro. Entonces, claro, está el Liberato Cani, está también, por ejemplo, acaba de salir toda una serie de conversaciones entre ¿cómo se llama? Raúl Gómez, donde Duya Ayacucho, con un personaje que es su animador, que se llama Urpitu Chamisi, ¿no? Y se empiezan a bromear en quechua y castellano y para matarse. Entonces, todo el sentido de humor, ¿no? Y además hay otra cosa que es bien interesante respecto al Wambar, que en Wambar, ¿no? Y tú ves que tú también puedes usar el quechua para borrar el español, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso del río Mississippi, el río Batagato, ¿no? La psicología es la tequigrafía, es el estudio del canto, por ejemplo, que el quechua es el quechua, taque es canto, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces, es toda una zona de libertad, una zona creativa, ¿no? Entonces, es muy liberador, porque el quechua, ¿no? Y, digamos, sin quitarle nada, digamos, al maestro Regueras, ¿no? Ha habido la tendencia a hacer a lo trágico, ¿no? A lo trágico, ¿no? Entonces, pero como el Wambar, digamos, sería, digamos, casi el otro lado, ¿no? El supar complementario, ¿no? Y curioso que Juan José Flores nació en Puyo Ujú. y escribió en Apurímac, y Arguedas nació en Andahuaylas, pero su centro emotivo es en Puquio. Entonces, son unas coincidencias un poco extrañas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo importante de Wambar, ¿no? El sentido de humor, la irreverencia, ¿no? Sobre todo la libertad de pasar de un idioma a otro, ¿no? Con toda la libertad del mundo, ¿no? Con toda la libertad del mundo. No hay, digamos, no hay no hay la queja, no hay, ¿no? Entonces, se está burlando de alguien, digamos, se está burlando
aparentemente de alguien que traduce literalmente del quechua al español, ¿no? Pero al hacer eso, abre un montón de posibilidades de sentido. Eso es uno. Lo otro que todos los parlamentos, te hace pensar también los problemas de traducción, porque todos los parlamentos de los diálogos, ¿no? de Wambar, si tú lees solamente en quechua, ¿no? te, tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Pero es un tipo de quechua con alusiones metafóricas y simbólicas que ya no se usan. Entonces también es un cuerpo para poder, digamos, entender un poco más cómo funcionaban digamos, los haces metafóricos en ese momento, ¿no? Y hay muchas otras cosas, digamos, el Wambar sin saber, ¿no? Retoma el camino iniciado por Guampoma, ¿no? Entonces, porque Guampoma en realidad no está pensando en quechua y escribiendo en castellano, él está pensando en un intermedio, ¿no? Porque si no, ¿cómo traduces tú, saca crónica real majestad al quechua? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, es una zona híbrida de lenguaje a la cual no le hemos prestado atención, ¿no? Entonces, generalmente, digamos, hemos pensado, no, que hay que escribir bien el español, que este tiene mote, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el libro más importante, ¿no? Escrito en el Perú? Salvo quizás, digamos, los ríos profundos. Es la Nueva Crónica, ¿no? ¿No? O sea, con Ah, y todo, ese libro navega en ambos códigos, ¿no? en Significa ambos el tiempo. códigos, ¿no? Y además, otra cosa que muy importante, ¿no? Porque que hemos aprendido cuando hemos estado estudiando literatura y queríamos ser poetas malditos, etcétera, etcétera, ¿no? Es de que hay ciertas cosas que requieren que tú cambies tu concepción del lenguaje, ¿no? Cada buen poema, en cierta forma, te hace cambiar tu concepción del lenguaje, te hace percibir nuevos. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que hace la nueva crónica? Inclusive en las versiones tan terribles que son las de ediciones normalizadas, te cambia toda la percepción del lenguaje. O sea, para entender tu Wampoma, tienes que cambiar tu percepción del lenguaje. Entonces, eso es lo que también hace Wamba. Entonces, en el caso de la diferencia entre Wampoma y Wambar es de que Wambar es festivo. Tú empiezas a leer el libro y no terminas de matarte risa desde la primera página hasta la última. Y ese es el único caso, quizás, salvo algunas cosas de Sofocleto, ¿no? En el cual el humor es uno de los grandes, grandes libros del humorismo peruano, ¿no? Entonces, eso sería más o menos ¿no? Y aparte, bueno, que aparte de su relación con la música, con ¿no? Con su radicalidad de escribir solamente un libro y olvidarse todo, digamos, el sistema literario peruano que en ese tiempo era mucho más estamentario que ahora, ¿no? Claro. No, excelente que haya esta reedición y que, bueno, más podamos conocer Sí, de sí, sí. Wambrar. Y también digamos, está en un registro, digamos, es otro tema, pero también es otro reto, ¿no? A entender la riqueza del quechua y sus códigos. Es también, por ejemplo, solo para mencionar, ¿no? A Odi González, que sacó el libro sobre el Hualay Chocorilazo, ¿no? Sí, Eh, ese libro no lo conozco. Sí, me gustaría leerlo, ¿no? Me pero que gustaría también, leerlo. ¿no? Es la oralidad, la riqueza del Sí, sí, locutor de sí. la radio y cómo eso también ha alimentado, ¿no? Claro, 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 claro. La transición del quechua al español, ¿no? Sí, no, bueno, gracias por compartir sobre Wambar y bueno, habrá que, ¿no? Conocer más, ¿no? O sea, un libro que, como dices tú, aparece en un momento con mucha estratificación, pero que tiene mucho que No, decirnos rompe hoy. mucho, rompe mucho. Es realmente increíble. Entonces, y cada vez que lo lees sacas más cosas. Bueno, es como Sí, para cada vez que lees un sí, no, y Irma siempre me hablaba con mucho, ¿no? Siempre hablando de Wambar. No, Así, es otra barbarista convencida y sí, convicta y confesa, ¿no? Y sí, claro, es muy liberador, ¿no? Es muy ujú, liberador, ¿no? Básicamente eso es lo que
por lo menos de todos los libros que he leído, es el más liberador, ¿no? ¿No? Ujú. Inclusive mucho más que el manifiesto surrealista y cuánta madre hay, ¿no? Entonces, liberador en el sentido, no, quizás, pues, digamos, otro libro que he leído ya de esa talla así tan liberadora a partir del humor es El Quijote, ¿no? ¿No? Sí, pero sin necesidad de decir, bueno, pues este librito de menos 70 páginas, no, no, pero en el efecto que te causa en el espíritu es muy liberador, ¿no? Claro que ayudaría si eres bilingüe, ¿no? Pero no, ayudaría un poco, ¿no? Pero también nosotros que somos bilingües tenemos el derecho, ¿no? O los que somos bilingües tenemos el derecho de expresarnos como este, ¿no? Entonces, no, no tenemos que reducir el rango, ¿no? De competencia lingüística solamente a uno u otro idioma, ¿no? Y ese es el gran aporte, pues, del este, ¿no? Y creo que Churata apuntaba a eso, pero yo no soy churatiano, no conozco mucho Churata, ¿no? Yo sé que él apreciaba mucho a Poma, ¿no? Entonces, es lo único que sé de Churata, ¿no? Entonces, justo al comienzo creo que tiene una parte así que está hablando libridísimo de Juan Poma, ¿no? Ujú. Sí, bueno, buenísimo. Muchas gracias, Freddy. Gracias por compartir tanto y por darnos esta visión ¿no? de tu trabajo y de donde has estado creciendo, aprendiendo y ahora colaborando, como dices, con los jóvenes también, que eso también es Sí, muy eso es importante. importante. Bueno, y también y si esto se llega a transmitir, bueno, están invitados todos a compartir, a visitar a Jabón Suyo y bueno, también tenemos algunos libros en la librería Jabón Suyo si es que se están interesados, ¿no? Entonces, pero bueno, la conversación continúa y gracias también por invitarme y saludos a Rachel, se llama, ¿no? A Rachel, sí, sí, Saludos a Rachel y a todos, si ves a los amigos en Filadelfia también los saludos. muchísimas gracias.